Buenas a todos. Hoy vamos a estar hablando de Polkadot. Ya en semanas anteriores hemos hablado de fundamentos de blockchain, Rust, el framework Substrate para construir blockchains, Frame para construir runtimes para esas blockchains que compilan a Wasm. Y ahora vamos a hablar de Polkadot, que es una red que usa todo lo que hablamos anteriormente. Entonces, Substrate permite construir solo chains, que son blockchains que existen por sí mismas, son soberanas, controlan, tienen que proveer su propia seguridad. Pero Substrate también puede ser usado para construir parachains, que son chains que se conectan a Polkadot. Entonces, ¿qué es Polkadot? Polkadot es una cadena principal llamada la Relay Chain y varias cadenas que se conectan a la Relay Chain llamadas parachains. Acá voy a ilustrar a tres. Todas estas serían parachains. ¿Cuál es la diferencia entre correr una solo chain, que sería una cadena que está por acá? Podría ponerla acá solo para ejemplificar. ¿Cuál es la diferencia entre correr una solo chain o una parachain? Básicamente las parachains se conectan a la relay chain y la relay chain existe solo para proveer seguridad, no para proveer ningún otro tipo de funcionalidad. Por ejemplo, los smart contracts no están habilitados en la relay chain. Entonces la relay chain provee seguridad. Y una parachain que se conecta a la relay chain no tiene que preocuparse por proveer su propia seguridad, seguridad económica del estilo de Proof of Stake o Proof of Work, sino que se conectan a la relay chain y a los tantos validadores que existen en ella. Entonces la relay chain corre un algoritmo de consenso llamado Nominated Proof of Stake. Ya vamos a hablar de la parte de Nominated. Y los que forman parte de ese algoritmo de consenso y producen bloques son los validadores. Los validadores producen bloques de la relay chain, dependiendo, vimos en Substrate que se puede elegir distintos métodos de producir bloques. Actualmente en Polkadot se usa uno llamado Babe, que asigna eh, al azar un nodo para que produzca el bloque. Los validadores ponen su stake. em, en juego y pueden ser slasheados si generan un bloque que es inválido, lo cual hace que tengan un valor, que pongan en juego tokens, lo cual asegura la red porque no quieren ser slasheados, entonces además consiguen recompensas al participar del algoritmo. Entonces incentiva a que sigan stakeando y asegurando la red. Los validadores existen en la Relay Chain. Los collators son los que existen en las parachains. Entonces los collators son como si fuera un validator de la parachain, pero no se encargan de eh, finalidad como los de la relay chain, sino que se encargan de producir bloques, sí, bloques de la parachain, pero también se encargan de generar una prueba que envían a la relay chain para em, probar que un bloque particular, algo que produjeron, es válido. Entonces tenemos los validadores en la relay chain, que son los que proveen la seguridad,
los collators en las parachains que tienen que generar pruebas para mandar a los validadores de la relay chain y eso hace que tengan un modelo de seguridad compartida en la que la seguridad de la relay chain es compartida por todas sus parachains. Los collators van a ser más de uno porque son los que producen bloques en las parachains y para que sean resistentes a la censura, a poder elegir qué transacciones entran, qué transacciones no entran en el bloque, tienen que ser más de uno. Pero no tienen por qué ser muchos o una gran cantidad porque no están por ser más, no proveen más seguridad como si los validadores. En el momento en Polkadot creo que hay 297 validadores, casi 300. Em, y un bloque de una parachain, conocido también como un parablock, es finalizado, porque hablé que los collators no se encargan de la finalidad. Un parablock es finalizado cuando un bloque de la relay chain lo incluye. Es como que un bloque de la relay chain dice que está finalizado, dice que este bloque de la parachain está finalizado. Entonces se usa la relay chain como fuente de verdad para finalidad de las parachains. Bien, entonces acá tenemos el modelo de seguridad y pueden ver cómo Polkadot este modelo lo hace distinto y lo hace un buen lugar para desarrollar una blockchain, porque normalmente al desarrollar una blockchain tenemos que conseguir muchos usuarios, mucha gente, no necesariamente usuarios finales, sino gente que corra la infraestructura, que corra los nodos, que corra los validadores y es proof of stake, para poder asegurar la red. Entonces tenemos que pensar en la seguridad. Al crear una parachain y conectarla a la relay chain ya no tenemos que pensar más en la seguridad. Podemos concentrarnos en otras cosas. Bien, hay otra entidad que existe en la relay chain llamada los nominators. Los nominators son usuarios de la red que no tienen la experiencia o los incentivos para correr un validador, que es un nodo que tiene que validar transacciones, eventualmente producir bloques y puede ser slasheado o se le pueden cortar parte de sus fondos en juego, en stake, por cometer errores, por caerse, que se le vaya el internet, que se le vaya el poder, o por ser malicioso. Pero en general, cuando vos creas un validador, tenés que tener cuidado de no tener esos errores, que se te cae el internet, de todas esas cosas. Entonces, hay alguna gente que no quiere o no tiene la experiencia o el conocimiento para poder correr un validador, pero tienen mucho DOT, que es el token de Polkadot, que quieren poner en juego, que quieren poner en stake. Entonces lo que hacen estos nominadores es nominar un grupo de validadores para darle DOT y que y así ellos pueden participar en asegurar la red. En esta relación los nominadores ganan recompensas porque el validador la recompensa que gana al producir un bloque la reparte con sus nominadores, proporcional al stake que cada uno puso. Y los validadores ganan en términos absolutos de DOT y eso es muy útil porque solo puede haber una cantidad fija de validadores en un momento dado. Por eso había dicho que en Polkadot son como 297 por ahí, como 300. Entonces, para formar parte de ese grupo de validadores activos que se llaman y realmente ganar recompensas, hay que tener mucho DOT. Entonces, los validadores ganan cuando son nominados porque pueden tener más chances de ser validadores activos. Con el tema de la nominación entran algunas cosas en juego, por ejemplo. Para ser un validador necesitas mucho DOT para empezar, por eso también hay una barrera de entrada bastante grande. Pero para ser nominador, también hay veces que necesitas más DOT que el que tenés. Entonces existen lo que son nomination pools o
eh, como piscinas o más como grupos de nominación en los que la pool decide a quién nominar y eh, nominadores pueden entrar a la pool con valores muy mínimos como por ejemplo un solo dot en vez de, creo que pueden ser como 300, 500 para nominar y para validar es mucho más. Entonces existen las nomination pools, los nominadores se pueden unir a nomination pools, que pueden haber varias, pueden crear su propia nomination pool también, se pueden unir a nomination pools, pueden unir, te pueden crear su propia, pueden unirse, el dueño de una nomination pool decide a quién nominar. Y después el proceso de nominación es distinto que en otras blockchains. En general en otras blockchains se suele llamar Delegated Proof of Stake y no Nominated Proof of Stake. Eso es porque se delega el token a un validador. En este caso se podría decir que también, pero se nomina a un grupo de validadores y se dice cuánto DOT vamos a usar con ellos. Y lo que pasa es lo siguiente. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona Nominated Proof of Stake. Proof of Stake nominado en POS, que es el algoritmo que usa Polkadot. Este algoritmo es, existe para mejorar el balance de cuánto stake tiene cada validador. Y básicamente viene un nominador y elige un grupo de varios validadores. En Polkadot son, creo que actualmente son 16. Entonces agarra y elige varios de estos. No tienen por qué, no tendrían por qué ser 16, son simplemente una cantidad mayor a 1, como en el funcionamiento general del algoritmo. Y lo que pasa es que el nominador nomina y da una cantidad, una cierta cantidad X de DOT que quiere nominar. Entonces, por ejemplo, no sé, imaginamos que 100 DOT. Entonces, luego de eso, lo que hace el algoritmo es definir cuánto de este 100 DOT va para cada uno de estos validadores. ¿Cómo hace eso? Lo hace de manera de maximizar ciertas, conseguir ciertas propiedades, como ser más justo, como balancear la cantidad de stake que cada validador tiene, y como para maximizar la probabilidad de que uno de estos validadores que yo elegí como nominador pase a ser un validador activo, porque hay veces que si yo delego cierto DOT a un validador, puede ser que no termine siendo activo. Acá, como podemos elegir repartir estos 100 DOT en cualquiera, de cualquier manera, en cualquiera de estos validadores, podemos buscar esas propiedades, que sea justo, que balancee el stake que cada validador tiene, que maximice la probabilidad de que alguno de estos sea un validador activo. Por eso en Polkadot se usan 16, como va a tener una buena cantidad para poder cumplir esas propiedades. Y esas propiedades se resumen en un en un valor que se llama election score, o el valor, el puntaje de una elección. De una elección siendo cuánto de estos DOT asignamos a cada uno de estos validadores. Entonces se crea ese election score. Y el election score es para una elección, o sea, una distribución, pero todavía hay que computar cuál es la mejor distribución, o sea, la distribución que tiene el mejor election score. Para eso se hace un juego off-chain, muchos posibles
em, bueno, muchos agentes, muchas entidades, muchas personas en la red computan soluciones a este problema off-chain, que las soluciones demoran en calcularse, y luego publican sus soluciones y on-chain se puede ver el election score, que es fácil de calcular, para elegir la mejor. Una vez que se elige la mejor, em, esa es la que se usa y eso es como se distribuyen los DOT. El que propuso la mejor solución es recompensado por haber tomado parte y por haber usado cómputo para esto. Entonces del juego off-chain se calcula del juego de las soluciones off-chain una búsqueda off-chain de soluciones, se consigue una solución con el mejor election score. O se consiguen soluciones y nos quedamos con la solución que maximiza el election score. Así es como funciona NPOS y termina resultando en un balance mucho mejor que en otras blockchains de cuánto stake tiene cada validador activo. Eso significa que la relay chain, que es asegurada por Proof of Stake, es muy segura a si unos pocos validadores tienen la mayor cantidad del stake y esos validadores se vuelven maliciosos. En este caso, todos los validadores tienen una cantidad muy parecida de stake debido al algoritmo de MPOS con soluciones propuestas off-chain por los nodos de la red. Si quieren aprender más sobre esto, pueden buscar en la documentación de Polkadot. Pero ahora hablemos de otro tema. La relay chain de Polkadot en general, se elige para proyectos por su seguridad, por eso hablamos tanto de cómo funciona el sistema de seguridad y el MPOS. También el sistema de cómo generar, del hecho de que se generan pruebas de la parachain para la relay chain. Otra razón por la cual se suele construir en Polkadot, que es importante que ustedes sepan, es la interoperabilidad de Polkadot. Dentro de la interoperabilidad nos encontramos con el concepto de puentes o bridges que ya deben conocer, si conocen de otro ecosistema. Básicamente el puente conecta un conecta a Polkadot con otra red, puede ser Ethereum, puede ser, acá tenemos un puente y acá podemos tener algo como Ethereum o Cosmos, alguna cadena de Cosmos o otra red. Entonces, mediante el puente podemos interoperar con otras cadenas. Y también hay protocolos parecidos a los puentes, pero para comunicación entre chains, entre parachains. Entonces, uno de los protocolos que se usa es uno de los protocolos que se usa se conoce como, esto quedó, se conoce como XCMP o XCMP por protocolo. Entonces el protocolo que mueve XCMs o Cross Consensus Messages, o sea, mensajes entre consensos, los mueve entre parachains. ¿Qué es esto de XCM? XCMP es el protocolo, la manera técnica que se mueven los mensajes de una parachain a otra, y el lenguaje
que de los mensajes que se manda es XCM. Entonces cada mensaje de XCMP, que lo podemos ver como pequeños mensajitos que van por ahí. Cada mensaje de estos está escrito en el formato o el lenguaje de XCM. Que el lenguaje de XCM es una manera muy útil para representar intenciones en el ecosistema que querés que pasen, que querés que ocurran en la otra cadena. En ese sentido es como declarativo, en el sentido que vos declarás lo que querés que la otra cadena haga. Esos son los tipos de mensajes que suelen mandar. En vez de decirle específicamente cómo es que lo tiene que hacer. Esto es porque distintas cadenas pueden representar una misma intención, por ejemplo, transferir assets de una manera completamente distinta. Entonces, si XCM como lenguaje maneja qué querés que pase, no cómo lo hace. Y cada cadena interpreta, al recibir un XCM, cada cadena interpreta el XCM de la manera que corresponde de acuerdo a la especificación de XCM como formato y su cadena, qué significa eso para su cadena, o qué es lo que más tiene significado. No todas las instrucciones de XCM tienen sentido en todas las cadenas, porque algunas cadenas no tienen ciertas funcionalidades y otras funcionalidades sí. Como hablamos, las cadenas de las parachains pueden ser muy específicas, tienden a especializarse y no ser generales como una gran cadena. Entonces puede ser que algunas funcionalidades no tengan, pero que tengan otra que es la que se especializan, y eso es lo que queremos llamar desde otra cadena para beneficiarnos de todo el ecosistema de Polkadot. Este lenguaje XCM busca que sin muchas interacciones entre cadenas, si una interacción entre cadenas es muy común, es como un estándar, se pasa al estándar de XCM mediante un proceso de RFCs o Request for Comments, en el cual ese caso de uso que se identificó como común por la comunidad o estándar se pasa al estándar de XCM y se agregan las instrucciones y en las implementaciones de cómo interpretar mensajes se agrega esa instrucción, por ejemplo. Y XCM es un formato de mensajes o un lenguaje para interactuar con otros sistemas de consenso, o sea, no necesariamente solo parachains o solo blockchains, puede ser también smart contracts. XCM es un estándar, entonces puede ser adoptado no solo por Polkadot, sino también por otras cadenas. Entonces, es una manera muy útil de representar qué querés que la otra cadena haga. Entonces, se podría mandar XCM no solo mediante XCMP dentro del ecosistema de Polkadot, también se podría mandar por puentes a ecosistemas como Ethereum, Cosmos, etc. Lo único que necesitan es una implementación de cómo interpretar mensajes de XCM y ahí ya pueden eh, manejar XCM. Entonces este estándar está siendo empujado por Polkadot como un estándar de qué queremos de cómo comunicarnos con otras cadenas u otros smart contracts. Cualquier sistema que pueda llegar a consenso. Bien. Em, Ahora que hemos hablado de todo esto, vamos a ver algunos recursos. Todo lo que hablamos acá y más pueden encontrar en la documentación de Polkadot, que si bien está acá todo en inglés, en la página de Polkadot Hub van a encontrar esto en español y pueden preguntar
el Telegram de Polkadot Hub o el Discord, como pueden conseguir en español. Después está este blog post de Joe sobre el camino de un bloque de una parachain que va en detalle sobre cómo hace el bloque de la parachain, que lo vimos acá, el bloque de una parachain, para incluirse al final y ser finalizado en la relay chain. Y es un sistema muy interesante, es parte del protocolo de parachains, que es lo que hace que Polkadot sea Polkadot, o sea, toda la conexión parachain y relay chain, que básicamente asigna validadores aleatoriamente a manejar una parachain, a validar cosas de una parachain. Los collators generan pruebas que se mandan a los validadores de la relay chain. Acá el truco es que los validadores de la relay chain pueden validar que un bloque de una parachain es válido, porque cuando se registra la parachain en Polkadot da todo el WASM del runtime, con lo cual la relay chain, el validador de la relay chain puede simplemente ejecutar una función para validar que fue provista por la parachain cuando se registró. Entonces pueden perfectamente validar. Y después hay un tema de asegurar disponibilidad, que nadie esté escondiendo ese bloque. Muy interesante, pero medio específico. Y luego, si no hay disputas en respecto a si un bloque es válido o no, que puede haber porque pueden haber nodos que son maliciosos. Esto es todo el tema de la seguridad, de cómo aseguras que nadie, que si alguien si una minoría está mintiendo, que igual funcione todo bien. Y al final se termina agregando. Entonces este recurso es muy bueno si les interesa esta cosa. Si no, no tienen por qué entenderlo para entender sus beneficios, y ojalá esto les digo un pantallazo por lo menos de cómo es que funciona esta seguridad compartida, que es algo que se habla mucho en Polkadot. Luego otros recursos. em, Esta es la última clase del curso de Substrate. Em, Felicidades por haber llegado hasta acá. Y lo que nos encantaría ver es que agarren todo lo que aprendieron y vayan al ecosistema a probar cosas, a explorar, a contribuir, a aprender, porque hay mucho para aprender, mucho para contribuir, muchas cosas para hacer. Es todo muy nuevo, muy interesante. Entonces los dejamos con el recurso de la wiki de Polkadot, del camino de un bloque de parachain, de la documentación de XCM para ver cómo pueden escribir mensajes para comunicar intenciones entre parachains y otras cadenas. Luego acá hay una visualización de XCM para mostrar un poco cómo es el tema de la interoperabilidad en Polkadot. Este es un explorador de bloques llamado Subscan, en el cual se muestra, pueden explorar bloques normalmente, buscar por bloque, por extrinsic, por cuenta, en distintas cadenas, no solo Polkadot, también tienen todas las parachains, o varias de las parachains, Kusama y varias de las parachains, mainnets que son solo chains, em, y después testnets. También ellos hicieron una dashboard de XCM que muestra acá todos los canales que existen entre parachains y los XCMs que mandan entre ellos. Entonces, por ejemplo, acá hay 281.000 mensajes. Creo que esto es hoy. No, eso es en general. Acá vemos día por día.
Y acá vemos los mensajes que más se mandan, por ejemplo, el de Moonbeam y Akala. Son proyectos que pueden investigar. Son los proyectos, las parachains, los que realmente le dan utilidad para los usuarios y vida a Polkadot. Y acá pueden ver todas las parachains. Esas no son todas las parachains, pueden ver varias parachains acá. Hablando de eso, pueden ir a parachains.info para ver qué proyectos hay en Kusama y Polkadot. Acá no hablé de Kusama. Kusama es una red canario para Polkadot, lo cual significa una Canary Network, lo cual significa que en general es mejor probar las cosas en Kusama y después pasarlas a Polkadot. Esto no significa que Kusama sea una testnet, eso es porque tiene valor económico, o sea, el token de Kusama, que es ISM, tiene valor económico, no es lo mismo con las testnets, en las cuales puedes conseguir siempre token, el token nativo. Entonces, un buen camino para desarrollar una parachain es primero probar local, después probar posiblemente una testnet eh, pública, después poder entrar en Kusama, ver que todo funcione bien. Obviamente ahí ya a esa altura ya haber arreglado los problemas en testnet, porque Kusama tiene valor económico, pero ver la adopción, cuando realmente hay valor económico, si los incentivos están bien, eso es algo que funciona muy bien en Kusama. Y luego últimamente entrar en Polkadot si vale la pena o si es lo que se quiere. Kusama se ha convertido en un lugar de mucha innovación y caos, porque la gente está iterando más rápidamente. Entonces puede estar bueno para experimentar con cosas que quizás no terminen en una parachain Polkadot o en otro producto. Entonces acá es un buen lugar para ver todas las cadenas que hay. Llamado a contribuir con el ecosistema. Si encuentran en alguna varias de estas cadenas creo que son proyectos open source, entonces pueden entrar a su GitHub y ver cómo contribuir. También bajo el repo de ParityTech, Polkadot en sí es un repo open source en el cual pueden contribuir perfectamente. Si entran en el lado de issues, van a ver un montón de cosas que se están haciendo. Y si buscan en las labels, hay una que es mentor, que significa que hay alguien al que pueden hablarle sobre esta tarea. Em, lo cual es un buen lugar para empezar si quieren contribuir a Polkadot. Y si no, pueden buscar en otros proyectos del ecosistema. Otro lugar donde está bueno contribuir, y no necesariamente código, es el foro de Polkadot. El foro es donde la mayoría de las discusiones pasan. Cosas que se discuten, cosas como marketing, cosas como qué aplicaciones deberían dar, gobernanza, a quién le deberíamos dar los fondos del tesoro. Varias cosas se discuten acá que son muy interesantes. Tienen también bastante que ver con gobernanza a veces. Y no tiene por qué ser código lo que contribuya. Si les interesa mucho el ecosistema, pero no quieren contribuir programando, o sí, igual pueden contribuir por la parte de la gobernanza, de votar, de hacer tooling como frontends. En eso vamos a, si van a polkadot.js.org, que lo vimos un montón, usamos polkadot.js apps, que ya lo deben conocer de memoria. Si van a la parte de docs, van a ver cómo poder crear aplicaciones como wallets, que también son muy